Bienvenidos una vez más a Narrador de Almas. Soy Valeria, y hoy abrimos las páginas de una historia que nos habla sobre los legados. Sobre aquello que nuestros seres queridos nos dejan cuando se van. A veces, la herencia más importante no es material, sino un secreto guardado en una simple caja de madera, esperando el momento adecuado para revelar una verdad capaz de cambiarlo todo. Hoy conoceremos a Lucía, una mujer que creía tener una vida perfecta y una familia de ensueño. Pero al recibir el último regalo de su madre, está a punto de descubrir que la historia de su vida se ha construido sobre una verdad a medias. Y que el amor a veces exige guardar silencio durante toda una vida. Acompáñenme a descubrir qué se esconde en la caja de Clara. Hace 3 meses que el mundo se quedó sin la risa de mi madre. 3 meses, a veces parece una eternidad. Y otras, como si fuera ayer cuando todavía escuchaba sus pasos suaves en el pasillo. Su dormitorio seguía oliendo a ella. Una mezcla de lavanda y libros viejos que se negaba a desaparecer. Y yo me aferraba a ese aroma como un náufrago a su tabla de salvación. Ordenar sus cosas era la tarea más dolorosa que había enfrentado en mi vida. Cada vestido, cada libro, cada pequeña baratija era un recuerdo, un fragmento de la mujer que no solo me había dado la vida, sino que había sido mi brújula, mi mejor amiga y mi mayor confidente. Mi madre, Clara, y yo éramos un equipo. Mi padre, Fernando, siempre sonreía y decía que éramos 2 gotas de agua. No tanto en el físico, sino en el alma. Él era nuestra ancla, el puerto seguro al que siempre volvíamos. Un hombre de pocas palabras pero de una bondad infinita, cuyo amor por nosotras era tan constante como la salida del sol. Yo crecí en el nido de ese amor, convencida de que mi familia era un castillo indestructible, construido sobre cimientos de confianza y cariño incondicional. Era una certeza tan fundamental en mi vida como la ley de la gravedad. Fue mi tía Marta, la hermana de mi madre, quien me la entregó. Clara me hizo prometerle que te la daría cuando estuvieras a solas y te sintieras preparada. Me dijo, poniendo en mis manos una caja de madera de sándalo. No era grande, pero sí pesada, y su superficie estaba cubierta de un intrincado tallado de flores de jazmín. La reconocí al instante. Aquella caja siempre había estado en la mesita de noche de mi madre. De niña, sentía una fascinación por ella, pero nunca me había atrevido a pedirle que la abriera. Era su rincón secreto, su pequeño tesoro, y yo lo había respetado. Que ahora me la legara a mí, como su último y más personal regalo, hizo que mi corazón se encogiera. Esa tarde, me senté en el suelo de mi estudio, con la caja sobre mi regazo. El sol se filtraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Con dedos temblorosos, levanté la tapa. Un suave aroma a madera y a flores secas llegó hasta mí. El interior estaba forrado de un terciopelo granate, descolorido por el tiempo. Dentro, todo estaba ordenado con un cuidado exquisito. Había una pequeña flor de jazmín, ahora seca y de un color marfil, que seguramente desprendía el perfume que yo asociaba con la caja. Había un par de fotografías mías de bebé, y otra de mis padres el día de su boda, ambos jóvenes y sonrientes, irradiando una felicidad que parecía eterna. Me dolía verlos, saber que esa felicidad se había truncado. Pero debajo de las fotos, había algo más. Un sobre grueso, de color crema, cerrado no con pegamento, sino con un pequeño sello de lacre rojo que nunca había sido roto. Mi respiración se detuvo. La caligrafía elegante y ligeramente inclinada de mi madre era inconfundible.
Sobre el papel, había escrito las palabras más simples y a la vez más trascendentales que podía imaginar en ese momento. Para mi hija, Lucía. Sostuve la carta en mis manos durante un largo rato. Pesaba mucho más que unos simples gramos de papel. Pesaba una vida entera de secretos no contados. Una parte de mí, la niña que todavía vivía dentro de mí. Quería volver a cerrar la caja, devolverla a un rincón oscuro y fingir que nunca la había encontrado. Pero la mujer en la que me había convertido, la mujer que mi madre había criado, sabía que no podía huir. Aquella carta era el último capítulo de la historia de mi madre, y me lo había confiado a mí. Con un nudo en la garganta y un presentimiento helado que comenzaba a trepar por mi espalda. Rompí con cuidado el sello de lacre. Desdoblé el papel con un cuidado casi reverencial. La hoja era gruesa, de alta calidad, y estaba cubierta por la caligrafía de mi madre, tan familiar para mí como el contorno de mi propio rostro en el espejo. Cada curva, cada trazo, era una caricia de su mano desde el más allá. Comencé a leer, y las primeras líneas eran un bálsamo para mi alma en duelo. Un último abrazo en forma de palabras. Mi querida Lucía, hija de mi alma, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado para secar tus lágrimas. Y eso es lo que más me duele al escribirte. Quiero que sepas que ser tu madre ha sido el mayor regalo de mi vida. Mi obra maestra, mi razón de ser. Cada momento contigo ha sido un tesoro que me llevo guardado en el corazón. Las lágrimas nublaron mi vista. Tuve que detenerme un instante, respirar hondo y parpadear para poder seguir leyendo. Sentía su amor en cada palabra, una calidez que me envolvía. Pero entonces, el tono de la carta cambió. La siguiente frase fue como una nube que de repente tapa el sol. Y porque te amo de esa manera, con un amor absoluto y sin condiciones, tengo que contarte una verdad que he guardado durante toda tu vida. Una verdad que te pido, desde lo más profundo de mi ser, que intentes comprender y perdonar. Un escalofrío recorrió mi nuca. Mi corazón, que se había calmado con sus palabras de amor, comenzó a latir de nuevo con una ansiedad helada. Seguí leyendo, y fue entonces cuando llegué a la frase que partió mi vida en dos. Un antes y un después marcado por la tinta negra sobre aquel papel color crema. Fernando, el hombre maravilloso que te ha criado y a quien llamas papá. El mejor hombre que he conocido en mi vida. No es tu padre biológico. Leí la frase, y la volví a leer. Y una tercera vez, pero las palabras no cambiaban. Se quedaron allí, fijas, brutales, inamovibles. El mundo se detuvo. El sol que entraba por la ventana pareció congelarse en el aire. Y el único sonido en el universo era el latido ensordecedor de mi propio corazón en mis oídos. El papel comenzó a temblar en mis manos. Una sensación de irrealidad se apoderó de mí, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. No, no era posible. Mi madre se había equivocado. Quizás la pena la había confundido al escribir. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación, una escapatoria, una grieta en la lógica de aquella frase terrible. Pero no había ninguna. Forcé a mis ojos a continuar leyendo, buscando una retractación, una aclaración que nunca llegó. La carta continuaba, explicando que fue una decisión que tomó para protegerme, para darme la familia estable y feliz que ella creía que yo merecía. Hablaba de un amor de juventud, de un momento de su vida lleno de pasión y también de inmadurez. Y entonces, apareció el nombre. Tu padre biológico es un hombre llamado Daniel. Un artista, un alma libre a la que amé profundamente.
pero que no estaba preparado para ser el padre que tú necesitabas. Daniel. El nombre era extraño en mis labios, en mi mente. Un extraño que, según esa carta, era la mitad de mi origen. La carta terminaba con una súplica desgarradora. Perdóname, hija mía, perdóname por el silencio, por la mentira. Lo hice todo por amor a ti. El amor que Fernando te ha dado es el amor más real y puro que existe. Él es tu padre en todo lo que importa. Por favor, no dejes que esta verdad destruya el amor que os une. Ese sería mi único fracaso. Cuando terminé de leer, dejé caer la carta sobre mi regazo. El suelo de mi estudio, la madera sólida bajo mis pies, de repente se sintió como si fuera de arena. Los cimientos de mi vida. La historia que siempre me había contado sobre quién era yo. Se habían hecho polvo. Yo, Lucía, la hija de Clara y Fernando. La heredera de la sonrisa de mi madre y la calma de mi padre. Esa persona ya no existía. Era una extraña para mí misma. Una mentira. Cada recuerdo de mi infancia. Cada abrazo de mi padre. Cada foto familiar. Ahora estaba manchado por esta nueva y terrible verdad. El castillo indestructible se había derrumbado. Y yo estaba sola, de pie, entre las ruinas. No sé cuántas horas permanecí sentada en el suelo de mi estudio. Con la carta de mi madre en el regazo y el mundo hecho pedazos a mi alrededor. El sol descendió por el cielo. Las sombras se alargaron y la habitación se sumió en la penumbra. Pero yo no me moví. Estaba paralizada, atrapada en el epicentro de un terremoto que había sacudido los cimientos de mi identidad. Cuando finalmente reaccioné, fue con un movimiento casi robótico. Doblé la carta con un cuidado extremo, como si temiera que las palabras pudieran escaparse y contaminar el aire. La metí de nuevo en su sobre y la guardé en la caja de madera. Cerré la tapa, y con ese simple gesto sentí que estaba encerrando bajo llave no solo el secreto de mi madre, sino también a la persona que yo había sido hasta ese momento. La escondí en el fondo de mi armario, debajo de una pila de jerseys, como si al ocultarla físicamente pudiera hacerla desaparecer de mi mente. Pero era inútil. La verdad ya estaba dentro de mí. Un veneno de acción lenta que comenzaba a extenderse por todo mi ser. Al día siguiente, fui a comer a casa de mi padre, como hacía todos los domingos desde que mi madre nos había dejado. Era nuestro pequeño ritual, una forma de asegurarnos de que el hilo que nos unía no se rompiera con su ausencia. Pero ese domingo fue diferente. Todo era diferente. Me senté a la mesa, en la misma silla de siempre, y por primera vez en mi vida, me sentí como una impostora. Fernando, mi padre no, Fernando, el hombre que me había criado, estaba sirviendo la paella que él mismo había cocinado. Lo observé sus manos, grandes y fuertes. Las manos que me habían enseñado a andar en bicicleta y que me habían consolado tras mi primer desamor. Observé su rostro, surcado por arrugas amables alrededor de sus ojos marrones, tan diferentes de mis ojos verdes. Observé su pelo, ahora casi completamente blanco, que en su juventud había sido de un castaño oscuro, mientras que el mío era rubio ceniza. Por primera vez en 35 años. Lo miré buscando un parecido, una conexión genética, un reflejo de mí misma en él. Y no encontré nada. Éramos dos extraños compartiendo una comida. ¿Estás bien, Lucía? Estás muy callada, dijo, con su voz cálida y preocupada de siempre. Su preocupación, que normalmente me habría reconfortado, ahora se sentía como una punzada de culpa en mi pecho. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos?
¿Cómo podía seguir aceptando su amor incondicional? Un amor construido sobre una mentira de la que él, quizás, ni siquiera era consciente. La duda me asaltó. ¿Sabría él la verdad? ¿O mi madre también le había ocultado el secreto a él, convirtiéndolo en una víctima más de su engaño? La idea me revolvió el estómago. Solo estoy cansada, papá. Mucho trabajo, mentí. Y odié el sabor de esa mentira en mi boca. La comida transcurrió en un silencio tenso, al menos para mí. Yo apenas probé bocado. Cada pregunta que me hacía sobre mi vida, sobre Javier, sobre mi trabajo, parecía una cruel ironía. Él me hablaba como un padre a una hija, ajeno a la bomba que había estallado en mi interior. Y yo le respondía con monosílabos, incapaz de mantener una conversación normal. Cada gesto suyo de cariño, como pasarme el pan o rellenarme el vaso de agua, era una pequeña tortura. Me sentía culpable por saber la verdad y no decir nada, y a la vez aterrorizada ante la idea de lo que esa verdad podría hacerle. ¿Y si lo destrozaba? ¿Y si al revelarle el secreto de mi madre, también destruía el amor que él sentía por mí? Me fui de su casa antes de lo habitual, con la excusa de un dolor de cabeza. Cuando me despedí de él en la puerta, me dio un abrazo, como siempre. Pero esta vez, yo no pude devolverle el abrazo con la misma naturalidad. Me sentí rígida, falsa. Y cuando me separé de él y vi la confusión en su mirada, supe que él también había sentido que algo, por primera vez en nuestras vidas, se había roto entre nosotros. Camon van danakño. Van Joan Toan Chin X con acento agudo C. Do la mod tron nung kui tak quan tron nat chung tada tong nat. Toi da gh inamba sedamba orang fam 4 batat kakak fan tiep teo seduok trien kai deidu. CO con acento agudo chieu sau hon de dat duok dodai muk tie la 1200 tu. Los días que siguieron a aquella comida con mi padre se convirtieron en una tortura silenciosa. El secreto ya no era solo una información dolorosa. Se había transformado en una presencia física, una entidad que vivía conmigo. Se sentaba a mi lado en la mesa del desayuno. Se interponía entre Javier y yo en la cama por la noche y me observaba desde la pantalla en blanco de mi ordenador mientras intentaba, sin éxito, trabajar. Mi estudio, que siempre había sido mi santuario, un lugar de creatividad y concentración, se convirtió en una celda. Como diseñadora gráfica, mi trabajo dependía de la claridad, del color, de la capacidad de comunicar una idea de forma visual. Pero ahora mi mente era un lienzo manchado de gris. Miraba fijamente los proyectos a medio hacer, incapaz de tomar una decisión sobre una tipografía o una paleta de colores. Todo me parecía trivial, insignificante, comparado con el caos que reinaba en mi interior. Javier, mi marido, mi roca, el hombre cuya percepción del mundo siempre me había parecido tan clara y lógica. Empezó a notar que algo iba terriblemente mal. Al principio fue sutil. Yo estaba más callada, más cansada. Atribuimos mi estado de ánimo al duelo por mi madre. Una explicación conveniente que ambos aceptamos porque la alternativa era demasiado complicada. Pero a medida que los días pasaban, mi distancia se convirtió en un abismo. Dejaba sus preguntas sin respuesta. Me sobresaltaba cuando entraba en una habitación sin hacer ruido y por las noches. En la cama, le daba la espalda, fingiendo estar dormida para evitar no solo la intimidad física, sino la intimidad de una simple conversación. Sentía su mirada preocupada sobre mí, y cada gesto de cariño por su parte era una nueva puñalada de culpa. Lo estaba alejando,
construyendo un muro ladrillo a ladrillo con mi silencio. Y lo peor era que él no entendía por qué. La situación se volvió insostenible una noche de miércoles. Yo estaba en el salón, con las luces apagadas, simplemente mirando por la ventana las luces lejanas de la ciudad. Ni siquiera había oído a Javier llegar del trabajo. Se detuvo en el umbral, y su silueta recortada contra la luz del pasillo me hizo sentir como una intrusa en mi propia casa. «Lucía», dijo en voz baja, con una mezcla de preocupación y agotamiento. «Esto no puede seguir así. Llevas más de una semana como un fantasma. No hablas, no comes, apenas duermes. Sé que echas de menos a tu madre, yo también. Pero esto es algo más. Siento que te estoy perdiendo, y ni siquiera sé por qué». Su voz, normalmente tan segura, estaba cargada de una vulnerabilidad que me rompió el corazón. Y en ese momento, me di cuenta de la crueldad de lo que estaba haciendo. En mi intento de soportar mi carga sola, le estaba infligiendo un dolor innecesario a la persona que más quería en el mundo. El secreto no solo me estaba destruyendo a mí, estaba empezando a erosionar los cimientos de nuestro matrimonio. No pude más. El dique de contención que había construido con tanto esfuerzo se resquebrajó. Y un sollozo seco y doloroso escapó de mi garganta. Javier se acercó rápidamente y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos frías entre las suyas. «Hagas lo que hagas, sea lo que sea, no tienes que pasarlo sola», susurró. «Somos un equipo, ¿recuerdas?». Comillas. Sus palabras, esa simple frase que nos habíamos dicho tantas veces, fue la llave que abrió las compuertas. Las lágrimas empezaron a brotar. Lágrimas de confusión, de dolor, de soledad y de una rabia amarga hacia mi madre por haberme dejado aquella herencia envenenada. Cuando por fin pude controlar el llanto, mi decisión estaba tomada. No podía seguir así. «Tienes razón», dije, con la voz rota. «Hay algo más, algo que encontré, algo que mi madre me dejó». Me levanté y fui a mi armario. La caja de madera parecía fría al tacto. La llevé al salón y la puse sobre la mesita de café. Javier me observaba en silencio, su rostro una mezcla de confusión y aprensión. Abrí la caja y saqué el sobre color crema. Se lo entregué sin decir una palabra. Era mejor que lo leyera él mismo. Era mejor que las palabras de mi madre hablaran por mí. Observé su rostro mientras leía. Vi la ternura inicial al leer las primeras líneas. Luego la confusión. Y finalmente el shock absoluto cuando llegó a la frase clave. Sus ojos se abrieron de par en par y levantó la vista hacia mí. Buscando una negación, una explicación. Simplemente asentí, confirmando su incredulidad. Volvió a leer la carta, esta vez más despacio, asimilando cada palabra. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa con un cuidado infinito, como si fuera una pieza de cristal a punto de romperse. Se quedó en silencio durante un largo rato, procesando la información. Yo esperaba preguntas, quizás incluso rabia. Pero lo primero que hizo fue acercarse a mí y rodearme con sus brazos. Me abrazó con fuerza. Un abrazo que no pedía explicaciones, solo ofrecía refugio. «Lo siento tanto, Lucía», susurró en mi pelo. «Lo siento tantísimo», y volvimos a llorar. Pero esta vez juntos. Cuando nos separamos, nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro. «Tenemos que pensar con calma», dijo Javier, su lado práctico tomando el control. «Esto lo cambia todo. Pero no tiene por qué destruirlo todo». Hablamos durante horas. Le conté mi visita a mi padre, mi sentimiento de culpa, mi confusión.
Javier me escuchó con una paciencia infinita, permitiéndome vaciar todo el veneno. Tienes que hablar con Fernando, Lucía, me dijo finalmente. Es lo único que puedes hacer. Pero tienes que estar preparada. Preparada para cualquier cosa. Puede que él ya lo sepa. Y en ese caso, tendréis que aprender a vivir con la verdad juntos. O puede que no lo sepa. Y entonces tendrás que ser tú quien decida si esa verdad debe salir a la luz. Sus palabras eran sabias y aterradoras a la vez. Pero ya no estaba sola. Tener a Javier a mi lado. Saber que él sostenía la mitad del peso conmigo. Me dio una fuerza que no creía tener. La noche aún era oscura. Pero por primera vez en muchos días, sentí que quizás, solo quizás, podría volver a ver el amanecer. La conversación con Javier fue como abrir una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. El aire fresco de su lógica y su apoyo incondicional despejó parte de la niebla tóxica que había nublado mi mente, aunque el dolor y la confusión seguían allí, agazapados en un rincón de mi corazón. Ya no me sentía a la deriva en un océano de soledad. Tenía un ancla, tenía un plan, o al menos, el esbozo de uno: hablar con Fernando. Sin embargo, la idea de esa conversación me aterrorizaba. Era como estar al borde de un precipicio, sabiendo que tenía que saltar pero sin saber si abajo encontraría una red de seguridad o un abismo sin fondo. ¿Cómo se empieza una conversación que tiene el poder de redefinir una vida entera? ¿Qué palabras se usan para preguntar: papá, ¿sabías que no eres mi padre? Comillas, signo de cierre de interrogación. Cada vez que ensayaba la escena en mi mente, la garganta se me secaba y un pánico helado me paralizaba. Necesitaba algo más. No podía ir a esa batalla armado solo con la carta de mi madre. Necesitaba pruebas, contexto, algo que me ayudara a entender el mundo del que provenía ese hombre llamado Daniel. El fantasma que había irrumpido en mi vida. Si iba a destrozar el pasado, al menos quería saber qué estaba rompiendo exactamente. Fue ese impulso, la necesidad de comprender antes de actuar, lo que me llevó de vuelta a la caja de madera. La noche siguiente, mientras Javier preparaba una cena sencilla que ninguno de los dos tenía muchas ganas de comer, volví a mi estudio y la coloqué bajo la luz de mi lámpara de trabajo. Esta vez, no la abrí con el temor reverencial de la primera vez. La abrí con la determinación de un investigador que examina la escena de un crimen. Vacié su contenido sobre mi escritorio con cuidado. La flor de jazmín seca, las fotos de mi infancia, la de la boda de mis padres. Y por supuesto, la carta. Pero esta vez miré más allá de los objetos obvios. Examiné la propia caja. La madera de sándalo, suave y aromática, estaba tallada con una maestría increíble. Cada pétalo de jazmín parecía real. Pasé mis dedos por las ranuras, por las esquinas, por cada centímetro de su superficie. Era una caja demasiado elaborada, demasiado especial, para ser un simple joyero. Mi madre apreciaba las cosas bellas, pero sencillas. Esta caja era una obra de arte. Y entonces noté algo. La base interior, forrada de terciopelo granate, no encajaba a la perfección en una de las esquinas. Había un minúsculo desnivel, casi imperceptible. Con el corazón latiéndome con fuerza, introduje la uña en la pequeña ranura y tiré con suavidad. El fondo cedió. No era fijo. Era una tapa delgada que ocultaba un compartimento secreto. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. Debajo del falso fondo, en un hueco de apenas 1 centímetro de profundidad, había 2 objetos más.
Los verdaderos tesoros que la caja había estado guardando. El primero era un pequeño boceto a carboncillo, doblado en 4. Lo desdoblé con un cuidado infinito. Era un retrato. El retrato de mi madre, Clara, pero una Clara que yo no conocía. Tendría poco más de 20 años. Con el pelo suelto y revuelto por el viento. Una expresión soñadora en sus ojos y una sonrisa a medias. Una sonrisa capturada en el instante justo antes de convertirse en una carcajada. Era bellísima, radiante, llena de una energía salvaje y libre que la maternidad y los años habían ido domesticando. Y en la esquina inferior derecha del papel, había una firma, un trazo rápido y seguro. Daniel. Contuve la respiración. Era él. Era su arte. Y era la prueba de que él la había visto. La había capturado. De una manera que Fernando, con todo su amor, quizás nunca había podido. Al lado del boceto, había una fotografía. Una vieja Polaroid con los colores ya desvaídos por el tiempo. La levanté. En ella aparecía la misma Clara del retrato. Con la misma energía vibrante. Abrazada a un hombre joven. Él la rodeaba con un brazo por la cintura. Y ambos reían a carcajadas. Mirando a la cámara como si fueran los únicos dos seres del planeta. El hombre era delgado, con el pelo oscuro y algo largo. Y unos ojos intensos y penetrantes que parecían traspasar el papel. Vestía de una forma bohemia, con una camisa sencilla y unos vaqueros gastados. No había duda, era Daniel. Eran ellos dos, juntos, felices, enamorados. Le di la vuelta a la fotografía con dedos temblorosos. Y allí, escrito con la misma caligrafía elegante de mi madre, había 2 palabras y un año que lo anclaban todo a la realidad. Que le daban un tiempo y un lugar a aquel amor fantasma. Cadaqués, verano de 1988. Cadaqués, un pueblo de artistas en la costa, un refugio de bohemios y soñadores. De repente, todo cobró sentido. La caja, una obra de arte. El retrato a carboncillo, el hombre de aspecto libre y artístico. Mi madre, en esa versión joven y salvaje de sí misma. Aquello no había sido un simple error. Había sido una historia de amor, una historia de pasión ambientada en un verano junto al mar. Me quedé mirando la fotografía durante un largo rato. Estaba viendo a mis 2 padres biológicos juntos por primera y única vez. Y por primera vez, sentí algo más que dolor y confusión. Sentí una punzada de curiosidad, una necesidad casi desesperada de saber más sobre ellos, sobre ese verano, sobre la historia que me había dado la vida. Aquellos objetos no solo eran pistas, eran una invitación. Una invitación a un pasado que me pertenecía tanto como mi presente. Guardé todo de nuevo en la caja, esta vez sin ocultarla. La dejé sobre mi escritorio, a la vista. Ya no era solo la caja de mi madre. Ahora, también era la mía. Y sabía, con una certeza absoluta, que mi siguiente paso no era solo hablar con Fernando. Era iniciar un viaje a Cadaqués. El fin de semana llegó con la pesadez de una tormenta inminente. El descubrimiento en el compartimento secreto de la caja había cambiado mi perspectiva. Ya no me sentía únicamente como la víctima de una mentira. Me sentía como la guardiana de una historia mucho más grande y compleja. La fotografía de Clara y Daniel en Cadaqués no me había traído paz, pero me había dado un propósito. Sin embargo, antes de poder mirar hacia adelante, hacia ese viaje al pasado, tenía una deuda con el presente. Tenía que hablar con Fernando. Era el paso más difícil, el más aterrador, pero también el más necesario. Ya no podía seguir mirándolo a los ojos.
compartiendo una mesa, sabiendo lo que sabía y permitiendo que el silencio se pudriera entre nosotros. Se lo debía a él. Me lo debía a mí. Y de alguna extraña manera, sentía que también se lo debía a mi madre. El sábado por la tarde, llamé a su puerta. Javier se había ofrecido a acompañarme, a esperarme en el coche, a ser mi apoyo a distancia. Pero rechacé su oferta con un agradecimiento sincero. Aquella era una conversación que no admitía testigos. Era algo tan íntimo, tan fundamental para la relación que nos había unido durante 35 años. Que la presencia de cualquier otra persona, incluso la de Javier, se habría sentido como una profanación. Fernando me abrió la puerta con su sonrisa de siempre, aunque noté una sombra de preocupación en su mirada. Desde mi extraña visita del domingo anterior, había estado preocupado, llamándome más de lo habitual, preguntándome si todo iba bien. Yo, por mi parte, le había respondido con evasivas, creando una distancia que él, con su intuición silenciosa, había percibido perfectamente. «Pasa, hija. He hecho café», dijo, guiándome hacia el salón. Nos sentamos en nuestros sillones de siempre, él en su butaca de cuero gastado y yo en el sofá. El silencio se instaló entre nosotros, un silencio denso y expectante. Él sabía que no era una visita de cortesía. Esperó, con esa paciencia infinita que siempre lo había caracterizado, a que yo encontrara las palabras. Yo sostenía mi bolso sobre el regazo como si fuera un escudo. Dentro estaba la caja de madera, latiendo como un segundo corazón. No sabía por dónde empezar. Las frases que había ensayado 1000 veces en mi cabeza se desvanecieron, dejándome con un nudo en la garganta. Así que empecé por la única verdad tangible que tenía. Papá, he estado ordenando las cosas de mamá. Las últimas cosas que quedaban. Él asintió lentamente, su mirada fija en mí, animándome a continuar. Ella me dejó algo personal, continué, mi voz temblando ligeramente. Me dejó su caja de madera, la que siempre tenía en su mesita de noche. Vi un destello de reconocimiento en sus ojos, quizás un atisbo de aprensión. Se removió incómodo en su asiento. El momento había llegado. No podía seguir rodeándolo. Tomé una bocanada de aire y saqué la caja de mi bolso. La puse sobre la mesita de centro que nos separaba. No la abrí. La dejé allí, cerrada, un símbolo del secreto que contenía. Dentro había una carta, papá. Una carta para mí. Él no dijo nada. Su rostro se había convertido en una máscara inexpresiva. Pero sus manos, apoyadas en los brazos del sillón, se agarraron con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Estaba construyendo una fortaleza a su alrededor, preparándose para el impacto. En la carta mamá me contaba algo. Algo sobre mi nacimiento. Algo sobre mi verdadero padre. Pronunciar esas últimas palabras en voz alta fue como detonar una bomba en el silencio del salón. El eco de mi propia voz pareció golpear las paredes y volver hacia mí. Fernando cerró los ojos con fuerza por un instante, como si recibiera un golpe físico. Cuando los volvió a abrir, vi en ellos un océano de dolor, una tristeza tan profunda y antigua que me rompió el alma. Y en ese instante, sin que él hubiera dicho una sola palabra, obtuve mi respuesta. Él lo sabía. Siempre lo había sabido. Su reacción no fue de sorpresa ni de rabia. Fue de una derrota infinita. Fue la reacción de un hombre que había pasado toda una vida esperando que llegara ese día, temiéndolo, y que ahora, al verlo por fin ante él, solo sentía el peso aplastante de la rendición. Se quedó mirándome, y su mirada era una mezcla de amor,
de pena y de una súplica silenciosa. No hacía falta decir más. El secreto había salido a la luz, y ahora flotaba entre nosotros, visible, palpable, terrible. Finalmente, rompió el silencio. Su voz era apenas un susurro ronco, quebrado por una emoción contenida durante décadas. ¿Quieres saberlo todo?, preguntó. No era una pregunta desafiante, sino una oferta. La oferta de darme, por fin, la verdad completa, su verdad. Yo simplemente asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de ira, sino de una compasión abrumadora. Compasión por él, por el peso que había llevado solo durante tantos años. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y enterró el rostro entre sus manos. Su cuerpo se sacudió con un sollozo silencioso, el primer y único sollozo que le había visto derramar en toda mi vida. Y en ese momento, el hombre al que yo había llamado papá durante 35 años se rompió frente a mí. Y yo solo pude quedarme allí, observando, mientras los muros de la fortaleza que había construido durante toda una vida se derrumbaban por fin. El sonido del sollozo ahogado de Fernando llenó el salón de una manera que ningún grito podría haberlo hecho. Era el sonido de un dique rompiéndose, de décadas de emociones contenidas, de una soledad inmensa, liberándose por fin en mi presencia. Me quedé inmóvil, paralizada no por el shock, sino por una profunda sensación de respeto ante un dolor tan vasto y antiguo. Instintivamente, quise levantarme, acercarme a él, poner una mano en su hombro, ofrecerle el mismo consuelo que él me había dado a mí tantas veces a lo largo de mi vida. Pero algo me detuvo. Sentí que aquel momento era sagrado, que su duelo era un territorio privado en el que yo, la causa involuntaria de su derrumbe, no tenía derecho a entrar. Así que esperé, permitiéndole el espacio para llorar por la vida que había vivido, por el secreto que lo había definido. Pasaron varios minutos, que se sintieron como horas. Finalmente, Fernando levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su mirada era sorprendentemente clara, como si las lágrimas hubieran limpiado un velo que llevaba demasiado tiempo allí. Se secó el rostro con el dorso de la mano y respiró hondo. Un suspiro tembloroso que pareció asentar el polvo de la explosión que acababa de ocurrir. «Tu madre», comenzó, su voz todavía ronca por la emoción. «Tu madre era la mujer más honesta que he conocido. Y la más valiente. Esa fue la primera sorpresa. Yo esperaba una historia de engaño, de descubrimiento, de resentimiento. Pero él empezó defendiéndola. Ella me lo contó todo antes de que nos casáramos. Continuó, mirándome directamente a los ojos, queriendo que yo entendiera la verdad fundamental desde el principio. No hubo engaño, Lucía. No para mí. Yo supe la verdad desde el primer día. Me relató la historia con una calma melancólica, transportándome a un tiempo anterior a mi existencia. Me contó cómo había conocido a Clara, cómo se había enamorado de ella casi al instante, de su risa, de su inteligencia, de la bondad que irradiaba. Estuvo cortejándola durante meses, pero sentía una barrera en ella, una tristeza oculta que no lograba traspasar. Una noche, cuando finalmente le pidió que se casara con él, ella se derrumbó y le confesó todo. Le habló de Daniel, del verano en Cadaqués, de un amor apasionado y bohemio que la había dejado tan rota como enamorada. Le contó que Daniel se había marchado, persiguiendo sus sueños de artista, sin saber que ella llevaba un hijo suyo en el vientre. Y le confesó que ese hijo, esa hija, era yo.
Recuerdo cada palabra de aquella noche, dijo Fernando, con la mirada perdida en el pasado. Me dijo que entendía si yo me marchaba. Me dijo que no podía pedirme que cargara con un hijo que no era mío. Me dio todas las oportunidades para huir. Me estaba ofreciendo una salida, Lucía. Hizo una pausa, y la intensidad de su mirada al volver al presente me atravesó. Pero yo no quería una salida. Yo la quería a ella. La quería con todo lo que era. Con su pasado, con su dolor, y con la pequeña vida que crecía dentro de ella. Huir habría sido lo fácil. Quedarme fue la única decisión que mi corazón me permitió tomar. La magnitud de sus palabras me golpeó con una fuerza física. Él había sabido la verdad. Y había elegido quedarse. Había elegido amarla a ella. Y por extensión, a mí. Así que le hice una promesa esa noche, continuó Fernando. Le prometí 2 cosas. La primera, que te querría como si fueras mi propia hija. Con cada fibra de mi ser. Sin distinciones, sin condiciones. Y la segunda, que su secreto estaría a salvo conmigo. Que nunca, jamás, te diría la verdad, para que pudieras crecer con la seguridad y la felicidad de tener una familia completa. Sin sombras ni dudas, y había cumplido su promesa. Durante 35 años, había cumplido su promesa cada día. Cada cuento antes de dormir, cada herida curada, cada consejo, cada abrazo no habían sido una mentira. Habían sido la prueba de esa promesa. Un acto de amor consciente y deliberado. No fue fácil, admitió, y en su voz había un eco del dolor pasado. Había momentos, cuando te miraba y veía en tus ojos un color que no era el nuestro. O cuando mostrabas un talento para el dibujo que no habías heredado de nosotros. En los que el secreto me pesaba como una losa. Pero entonces me sonreías y me llamabas, papá, y todo lo demás desaparecía. Porque en ese momento, en todo lo que importaba, yo era tu padre. Y tú eras mi hija. Y esa era una verdad mucho más poderosa que la biología. Mi percepción del mundo se reconfiguró por completo en ese salón. El hombre que tenía delante ya no era la víctima de un engaño. Era un gigante. Un hombre cuya capacidad de amar era tan inmensa, tan desinteresada, que había abrazado la paternidad no como un derecho biológico, sino como un acto de pura voluntad y de un amor extraordinario. El sacrificio no había sido solo de mi madre al guardar el secreto. El mayor sacrificio había sido el suyo, al vivir cada día dentro de ese secreto. Protegiéndome con su silencio. La rabia que había sentido hacia mi madre se disolvió, y en su lugar floreció una comprensión profunda. Ella no me había mentido para engañarme. Me había mentido para darme el regalo más grande que pudo imaginar. El amor incondicional de Fernando. Él no era mi padre biológico, pero era, sin lugar a dudas, mi verdadero padre. El hombre que me había elegido. La conversación con Fernando no terminó ahí. Hablamos durante horas, hasta que la tarde se convirtió en noche y las luces de la calle comenzaron a pintar patrones en las paredes del salón. Fue la conversación más honesta y dolorosa de nuestras vidas, pero también la más liberadora. Por primera vez, no éramos solo padre e hija. Éramos 2 adultos compartiendo el peso de una verdad que nos había definido a ambos de maneras diferentes. Le conté todo. El descubrimiento de la caja. El compartimento secreto. La fotografía de sus padres biológicos en Cadaqués. Saqué el retrato a carboncillo y la Polaroid desvaída y se los mostré. Él los miró con una curiosidad melancólica, sin rastro de celos o resentimiento en su rostro. Era como si estuviera viendo a personajes de una novela lejana,
Una historia cuyo final ya conocía. Se parecía a ti, dijo en voz baja, mirando el retrato de la joven Clara. Tenía esa misma luz en la mirada. Y por primera vez, al mirar la foto de Daniel, no vi a un rival, sino simplemente a un hombre joven. Un capítulo del pasado de la mujer que ambos habíamos amado. La verdad, una vez liberada, no nos había separado como yo tanto había temido. Al contrario, había forjado entre nosotros un vínculo nuevo. Uno cimentado no en la biología, sino en una elección mutua y en un respeto inmenso. Cuando me fui de su casa esa noche, al abrazarme en la puerta, el abrazo fue diferente. Ya no había rigidez, ni secretos. Fue un abrazo de una sinceridad abrumadora. El abrazo de un padre a su hija. Una verdad que ahora entendía que trascendía la sangre. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. La tormenta interior había amainado, dejando tras de sí una calma reflexiva. Hablé largo y tendido con Javier, contándole la increíble historia del sacrificio de Fernando. Mi marido, que siempre había admirado a mi padre, ahora lo veía con una reverencia casi heroica. Tu padre es el tipo de hombre que todos aspiramos a ser. Lucía, me dijo una noche, y yo no podría haber estado más de acuerdo. La idea de viajar a Cadaqués, que antes era una necesidad febril de encontrar respuestas, se transformó en algo diferente. Ya no iba a buscar un padre. Yo ya tenía al mejor padre del mundo. Ahora, iba a buscar la otra mitad de mi historia. No para reemplazar nada, sino para completar el puzzle de mi identidad. Era un viaje que necesitaba hacer por mí, para entender el lado artístico y soñador de mi naturaleza que siempre me había parecido un poco fuera de lugar en mi práctica y estable familia. Una noche, durante la cena, se lo dije a Fernando. Papá, he decidido ir a Cadaqués. Levantó la vista de su plato, y en su mirada no vi sorpresa, sino una comprensión serena. No intentó detenerme, no me hizo preguntas sobre mis intenciones. Simplemente dijo, es bueno. Ve, conoce tu historia completa, pero recuerda siempre que tu hogar está aquí. Conmigo. Su bendición fue el último empujón que necesitaba. Javier se ofreció a acompañarme, pero al igual que con la conversación con Fernando, supe que este era un camino que debía recorrer sola. Era una peregrinación personal a los orígenes de mi existencia. Así que, una mañana de viernes, con una pequeña maleta en el asiento trasero y el corazón lleno de una extraña mezcla de nerviosismo, expectación y una paz recién descubierta, puse rumbo a la costa. El viaje en coche fue largo. Más de 600 kilómetros que se convirtieron en un tiempo para la introspección. A medida que las llanuras áridas del interior de España daban paso a las colinas verdes y, finalmente, al azul deslumbrante del Mediterráneo, sentí que estaba deshaciendo el camino que mi madre había hecho tantos años atrás. Pero en dirección contraria. Ella había huido de Cadaqués, embarazada y con el corazón roto, hacia la seguridad y la estabilidad que Fernando le ofrecía. Yo, en cambio, viajaba desde esa seguridad hacia el lugar donde comenzó todo, en busca del caos creativo que me había dado la vida. Me preguntaba qué sentiría al llegar. ¿Reconocería algo? ¿Sentiría alguna conexión con ese lugar que nunca había visto? Pensé en Daniel, el hombre del retrato. ¿Qué tipo de persona era? ¿Era un egoísta que había abandonado a la mujer que amaba? ¿O un alma atormentada que había tomado una decisión imposible? Ya no sentía la necesidad de juzgarlo. Solo quería entender. Quería escuchar su versión de la historia, si es que lograba encontrarlo. No tenía un plan concreto.
Ninguna dirección. Solo una fotografía de hacía más de 35 años y el nombre de un pueblo. Era una búsqueda casi imposible. Y aún así, por primera vez, no sentía miedo. Sentía una curiosidad tranquila. Al atardecer, tras casi 7 horas de conducción, tomé la sinuosa carretera que descendía hacia la costa. Y entonces lo vi, acurrucado en una bahía perfecta. Un laberinto de casas blancas y tejados rojos, bañado por una luz dorada que parecía salida de un cuadro impresionista. Era Cadaqués, y mientras aparcaba el coche y el olor a sal y a pinos llenaba el aire, supe, con una certeza inexplicable, que había llegado al lugar correcto. Pasé mi primera noche en Cadaqués en un pequeño hotel con vistas a la bahía. Dormí profundamente, un sueño sin pesadillas por primera vez en semanas, arrullada por el suave sonido de las olas rompiendo contra la orilla. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de claridad que no había experimentado en mucho tiempo. El sol se derramaba por la ventana, haciendo brillar el agua del mar y pintando las paredes blancas del pueblo con una luz nítida y pura. No era solo la luz del Mediterráneo. Era la luz de la verdad que comenzaba a abrirse paso. Después de desayunar, salí a caminar sin un rumbo fijo, con la caja de madera guardada de forma segura en mi bolso de tela. Mi plan, si es que se le podía llamar así, era simple: absorber la atmósfera del lugar. Intentar ver el pueblo a través de los ojos de la joven Clara. Mi madre, cuando paseaba por esas mismas calles 35 años atrás. Cadaqués era un laberinto de callejuelas empedradas, tan estrechas que casi podía tocar ambas paredes extendiendo los brazos. Las casas, de un blanco inmaculado, estaban adornadas con puertas y ventanas de un azul intenso y bugambillas de un fucsia vibrante que se derramaban por los muros. Era un lugar mágico, suspendido en el tiempo, y podía entender perfectamente por qué un par de jóvenes artistas se habían enamorado aquí. Cada rincón era una postal, una inspiración. Mi primera parada fue instintiva. Me dirigí hacia las pequeñas galerías de arte que salpicaban el casco antiguo. Entraba en cada una de ellas, con la excusa de ser una turista interesada en el arte local. Mientras admiraba los paisajes marinos y las esculturas abstractas, intentaba entablar conversación con los dueños, la mayoría de ellos personas mayores que llevaban toda la vida allí. Después de charlar un rato sobre los artistas actuales, sacaba la fotografía de mi bolso con una naturalidad ensayada. Estoy buscando información sobre un artista que vivió aquí hace mucho tiempo, decía, mostrándoles la imagen de Clara y Daniel. Puede que se llamara Daniel. Era pintor. Las reacciones fueron variadas. Algunos miraban la foto con curiosidad, negando con la cabeza, diciendo que habían pasado demasiados años, que demasiados artistas habían pasado por Cadaqués. Pero otros sí los recordaban. Una anciana dueña de una pequeña galería cerca de la iglesia fue la primera. Sus ojos se iluminaron con el brillo del reconocimiento al ver la foto. «Claro que me acuerdo de ellos», exclamó, con un fuerte acento catalán. La parejita de artistas. Eran inseparables ese verano. Guapísimos los dos. Él pintaba todo el día, como si le fuera la vida en ello. Y ella escribía en un cuaderno, siempre sentada a su lado, mirándolo con una adoración que daba gusto ver. Sus palabras fueron como la primera pincelada en un lienzo en blanco. De repente, Clara y Daniel dejaron de ser personajes de una carta para convertirse en personas de carne y hueso. La mujer me contó que solían frecuentar un viejo bar cerca del puerto. El Bar Boya.
un lugar de reunión para los artistas y pescadores del pueblo. Me dio las gracias con el corazón en un puño y me dirigí hacia allí. El bar Boya era exactamente como lo había imaginado. Un lugar pequeño y oscuro, con las paredes cubiertas de fotografías antiguas en blanco y negro y un persistente olor a café y anís. El camarero, un hombre corpulento de unos 60 años que se llamaba Joan, también los reconoció. Se rió al ver la foto. Daniel, el pintor loco, dijo, con una mezcla de afecto y sorna. Un buen chico, pero con la cabeza siempre en las nubes. Vivía por y para su arte. No tenía ni un duro, pero invitaba a rondas cuando vendía un cuadro, que no era muy a menudo. Me contó anécdotas sobre ellos. Cómo Daniel, en un arrebato de pasión, le pintó un poema de amor a Clara en una servilleta. Cómo solían sentarse en la terraza durante horas, discutiendo sobre arte, sobre la vida, sobre el futuro, con la intensidad que solo la juventud y el amor pueden dar. Ella era su musa, dijo Joan, su voz volviéndose más seria. Desde que ella llegó, él empezó a pintar de una forma diferente. Sus cuadros se llenaron de luz, de color. Pero también había una especie de desesperación en él, como si supiera que algo tan bueno no podía durar. A medida que hablaba con más gente, un patrón comenzó a emerger. Todos recordaban a Clara y a Daniel. Los recordaban como una explosión de vida y de amor en el tranquilo verano de 1988. Pero todos también recordaban la intensidad casi febril de su relación. Las discusiones apasionadas que a veces se oían desde su pequeño apartamento alquilado. Seguidas de reconciliaciones igualmente apasionadas. Eran dos fuerzas de la naturaleza. Dos almas creativas que habían chocado con la fuerza de un huracán. Eran amados, recordados, pero también vistos como una historia con un final inevitable. Eran como el fuego y la pólvora, me dijo un viejo pescador que estaba remendando sus redes en el muelle. Hermosos de ver, pero sabías que en cualquier momento todo iba a estallar. Y estalló. Al final del verano, Daniel se fue. Simplemente, desapareció. Y poco después, Clara también se marchó, tan silenciosamente como había llegado. Nadie supo por qué. Nadie supo a dónde fueron. La historia de amor de Cadaqués se había terminado, dejando tras de sí solo el eco de su pasión en la memoria de los habitantes del pueblo. Y yo, su hija, estaba allí, recogiendo los fragmentos de ese eco, intentando reconstruir una historia cuyo final ya conocía, pero cuyo principio apenas empezaba a comprender. Pasé 2 días más en Cadaqués, inmersa en una arqueología de la memoria. Cada conversación, cada anécdota compartida por los habitantes del pueblo, añadía una nueva capa de color y textura al retrato de mis padres biológicos. Dejé de ser una simple investigadora para convertirme en una especie de cronista de su amor perdido. Me imaginaba a Clara, sentada en las rocas de Portlligat, escribiendo en su diario mientras Daniel, a su lado, intentaba capturar en un lienzo la luz única del atardecer. Los veía paseando de la mano por la riba Pichot, riendo, discutiendo, soñando con un futuro que nunca llegaría. La historia era hermosa, vibrante y terriblemente melancólica. Me sentía más conectada que nunca con esa madre joven y apasionada que nunca conocí. Y empecé a entender la profundidad de la herida que su corazón debió de haber soportado. Pero a pesar de la riqueza emocional de mis hallazgos, mi búsqueda práctica había llegado a un punto muerto. Todos recordaban a Daniel, el artista talentoso y atormentado. Pero nadie sabía qué había sido de él.
Su partida del pueblo fue tan abrupta como su llegada. Simplemente, un día, recogió sus pocos pinceles, sus lienzos y desapareció, dejando tras de sí solo el recuerdo de su talento y su amor tempestuoso. La gente especulaba. Algunos decían que se había ido a Francia, otros que había vuelto a su ciudad natal. Pero nadie sabía cuál era esa ciudad. Era un fantasma, un hombre sin pasado ni futuro conocido, solo con un verano brillante y fugaz en Cadaqués. La frustración comenzó a apoderarse de mí. Había llegado tan lejos, había desenterrado el principio de la historia. Pero el hilo que me conectaba con el presente de Daniel parecía haberse roto en 1988. El domingo por la tarde, sentada en la misma terraza del bar Boya donde ellos habían pasado tantas horas, sentí una punzada de desesperanza. Quizás este era el final del camino. Quizás tendría que conformarme con este hermoso y trágico fragmento del pasado. Y aceptar que nunca conocería al hombre que me dio la mitad de mis genes. Saqué la fotografía de mi bolso y la miré por enésima vez. El joven Daniel me devolvía la mirada, lleno de una vida y una promesa que parecían haberse desvanecido en el aire. Estaba a punto de guardar la foto y dar mi búsqueda por terminada cuando Joan, el dueño del bar, se acercó a mi mesa para recoger mi taza de café vacía. Vio la foto sobre la mesa y una sombra de nostalgia cruzó su rostro. ¿Sigues pensando en ellos, dijo con amabilidad. Asentí, con una sonrisa triste. Sí, pero creo que he llegado a un callejón sin salida. Nadie sabe a dónde fue. Joan se quedó pensativo por un momento, secándose las manos en su delantal mientras miraba el horizonte. Era un hombre complicado, murmuró. Pero tenía un amigo, su único amigo de verdad aquí, creo. Otro pintor, un poco mayor que él, más establecido. Se llamaba Andreu Marce. Pasaban horas aquí, discutiendo sobre técnicas de pintura y quejándose de lo difícil que era vivir del arte. Mi corazón dio un vuelco. Un nombre. Un nuevo hilo. Comillas. ¿Y sabe dónde está ese hombre? ¿Andreu Marce? Comillas. Pregunté, intentando contener la excitación en mi voz. Joan se encogió de hombros. Andreu se fue de Cadaqués hace muchos años, en los 90. Vendió su estudio. Decía que el pueblo se estaba volviendo demasiado turístico, que había perdido su alma. Creo que se mudó a Madrid, para estar más cerca de las grandes galerías. Un hombre muy bueno, muy talentoso. Madrid. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. Era una ciudad enorme, una aguja en un pajar. Pero era algo. ¿Cree que podría recordar el nombre de alguna galería con la que trabajaba? ¿O algún detalle más? Insistí. Joan se rascó la barbilla, esforzándose por recordar. Espera un momento, dijo. Desapareció en el interior del bar y volvió al cabo de unos minutos con un viejo anuario telefónico. De esos con las tapas amarillas y las páginas finas como el papel de Biblia. Cuando se fue, me dejó su número de Madrid por si algún cliente antiguo preguntaba por él. Dudo que siga siendo el mismo, han pasado más de 20 años. Pero quizás, hojeó las páginas con su dedo grueso hasta que encontró lo que buscaba. Apuntó en una servilleta un nombre, Andreu Marce, y un número de teléfono fijo de Madrid. Mis manos temblaban al coger la servilleta. Era la pista más concreta que había tenido. Era frágil, anticuada, probablemente inútil, pero era mucho más que nada. Era un hilo de esperanza. Le di a Joan las gracias tantas veces que se echó a reír, restándole importancia. Esa tarde, dejé Cadaqués.
mientras conducía por la carretera que se alejaba del pueblo. Miré por el retrovisor la bahía resplandeciente. No me iba con las manos vacías. Me llevaba el eco de una historia de amor, una comprensión más profunda de mi madre y una nueva dirección en mi búsqueda. El viaje ya no se sentía imposible. Tenía un nombre y un número de teléfono. La búsqueda de Daniel, el fantasma de Cadaqués, estaba a punto de trasladarse a las bulliciosas calles de Madrid. El viaje de regreso desde Cadaqués fue una experiencia completamente diferente a la de ida. Si el camino hacia la costa había sido un descenso introspectivo hacia el pasado, el regreso a Madrid fue un ascenso cargado de una energía nerviosa y expectante. La servilleta con el nombre y el número de Andreu Marcet descansaba en el asiento del copiloto. Un frágil trozo de papel que se había convertido en el objeto más importante de mi mundo. Cada pocos minutos, desviaba la mirada de la carretera para asegurarme de que seguía allí, temiendo que una ráfaga de viento pudiera llevárselo y con él mi única conexión con el paradero de Daniel. A pesar de la euforia de tener una nueva pista, una ola de realismo comenzó a invadirme. Las probabilidades estaban en mi contra. ¿Qué posibilidades había de que un número de teléfono fijo de hacía más de 20 años siguiera activo? ¿Y si lo estaba? ¿Qué garantía tenía de que Andreu Marcet, después de tanto tiempo, todavía mantuviera contacto con Daniel o supiera dónde encontrarlo? Y la pregunta más abrumadora de todas: si, por un milagro, conseguía localizar a Daniel, ¿qué pasaría después? La idea de enfrentarme a él cara a cara era mucho más intimidante ahora que se había convertido en una posibilidad real. Ya no era un fantasma en una fotografía, sino un hombre de carne y hueso que podría estar viviendo a pocos kilómetros de mi casa. Llegué a Madrid bien entrada la noche, agotada física y emocionalmente. Javier me recibió con un abrazo que disipó parte de mi ansiedad. Le conté todo lo que había descubierto en Cadaqués, las historias, las anécdotas, y finalmente, la pista que me había traído de vuelta con una nueva esperanza. Desplegué la servilleta sobre la mesa de la cocina como si fuera un mapa del tesoro. Javier, con su pragmatismo tranquilizador, cogió su teléfono móvil. Vamos a ver qué encontramos, dijo. Buscó el nombre, Andreu Marcet, en internet. Para nuestra sorpresa, apareció. Era un pintor con una carrera moderadamente exitosa, con su propio sitio web donde exponía su obra y una dirección de contacto de su estudio en el barrio de Malasaña, el barrio de los artistas. Tenía sentido, pero la verdadera prueba era el número de teléfono. Al día siguiente, con el corazón en la boca, marqué los dígitos. La línea sonó 1, 2, 3 veces. Cuando estaba a punto de colgar, pensando que el número ya no existía, una voz de hombre, profunda y algo cansada, respondió al otro lado. Dígame, comillas, punto. Me quedé sin aliento por un segundo. ¿Hablo con el señor Andreu Marcet?, pregunté, mi voz sonando más aguda de lo normal. Sí, soy yo, respondió él, con un tono de curiosidad. Me presenté, omitiendo mi verdadera identidad, diciendo que era una investigadora de arte que estaba haciendo un trabajo sobre los artistas de la generación de Cadaqués de los años 80. Le mencioné el nombre de Daniel. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Daniel, repitió él, y en su voz pude oír el eco de la nostalgia. Hace años que no oigo ese nombre. Me contó que habían sido grandes amigos, pero que la vida los había llevado por caminos diferentes. Daniel, según él, nunca había buscado el éxito comercial. Era un purista.
un alma atormentada que pintaba para sí mismo. Mi corazón se encogió. Le pregunté si sabía dónde podría encontrarlo. Andreu dudó. Mire, no es un hombre que aprecie las visitas inesperadas. Es muy celoso de su privacidad, dijo, protector. Le supliqué. Le dije que era de vital importancia para mi investigación. Que solo necesitaba hacerle unas preguntas. Finalmente, con reticencia, cedió. Está bien, dijo. Sigue viviendo en Madrid. Tiene un pequeño estudio en el barrio de Lavapiés. Pero, por favor, sea discreta. Y me dio la dirección. Colgué el teléfono, temblando. Lo tenía. Tenía su dirección. Estaba a un viaje en metro de distancia del hombre que me había dado la vida. El impulso inicial fue salir corriendo, coger un taxi y presentarme en su puerta. Pero la prudencia y una oleada de miedo me detuvieron. ¿Qué derecho tenía yo a irrumpir en su vida de esa manera? Como había dicho Andreu, era un hombre que valoraba su privacidad. Presentarme sin avisar sería una agresión, una emboscada. No podía empezar nuestra relación, fuera cual fuera la forma que tomara, de esa manera. Y entonces, pensé en mi madre. Pensé en la caja. Pensé en cómo ella había elegido las palabras, el papel, para comunicar la verdad más importante de su vida. Su método había sido suave, respetuoso, dándome el tiempo y el espacio para procesar la información. Decidí que debía honrar su legado. Decidí que la mejor manera de contactar con Daniel era seguir el ejemplo de mi madre. Esa tarde, fui a una papelería y compré el mejor papel que pude encontrar. Un papel grueso de color marfil. Y un sobre a juego. Me senté en mi escritorio. El mismo lugar donde había leído la carta que lo cambió todo. Y empecé a escribir la mía. No fue fácil. Escribí y rompí varios borradores. ¿Cómo condensar 35 años de existencia? De preguntas, de un descubrimiento sísmico, en una sola hoja de papel? Finalmente, opté por la sencillez y la honestidad. Estimado Daniel, escribí. Mi nombre es Lucía. Soy la hija de Clara. Ella me dejó una caja de madera. Y dentro de ella, una carta y una fotografía de ustedes dos en Cadaqués. En el verano de 1988. No le escribo para pedirle nada, ni para juzgar el pasado. Solo le escribo porque me gustaría entender. Me gustaría, si usted está de acuerdo, poder conocerlo. Me gustaría poder escuchar su parte de la historia. Metí la carta en el sobre, escribí la dirección que Andreu me había dado, y la llevé al buzón. Al dejarla caer dentro, sentí un vértigo inmenso. La suerte estaba echada. La respuesta, o la falta de ella, definiría el siguiente capítulo de mi vida. Los días que siguieron al envío de la carta fueron una agonía de espera. Cada vez que oía al cartero en el portal, mi corazón daba un vuelco. Revisaba el buzón 2, 3 veces al día, con una mezcla de esperanza y pavor. Javier intentaba mantenerme ocupada, distraerme, pero mi mente estaba anclada en un único pensamiento. La respuesta de Daniel. ¿Respondería? ¿Tiraría la carta a la basura, considerándola una intrusión de un pasado que prefería mantener enterrado? O quizás, solo quizás, sentiría la misma necesidad de conectar que sentía yo. Cada escenario posible desfilaba por mi cabeza. Me preparé para el silencio, para el rechazo. Me dije a mí misma que había hecho todo lo que podía. Que había llegado hasta el final del camino y que, si la puerta permanecía cerrada, tendría que aprender a vivir con ello. Había encontrado la historia de mi madre. Había sanado mi relación con Fernando. Eso, en sí mismo,
ya era un regalo inmenso. Pero la pequeña llama de esperanza se negaba a extinguirse. Había una parte de mí que necesitaba desesperadamente ponerle un rostro, una voz, a la otra mitad de mi ADN. Pasó una semana, y cuando ya estaba empezando a resignarme a la idea de que nunca recibiría una respuesta, llegó. Era un sobre pequeño y sencillo, de papel reciclado. No tenía remitente, solo mi nombre y mi dirección, escritos con una letra apresurada, casi febril, con tinta negra. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Dentro, había una única hoja de papel, doblada en dos. El mensaje era escueto, casi telegráfico, pero contenía todo lo que necesitaba saber. El viernes, a las 5 de la tarde, en mi estudio, y debajo, la misma dirección que Andreu me había dado. No había saludo, ni firma, solo la hora y el lugar. Un encuentro. Me había concedido un encuentro. La alegría que me inundó fue tan intensa que me dejó sin aliento. Pero venía acompañada de una dosis igual de potente de pánico. La búsqueda abstracta se había terminado. La realidad estaba a solo 2 días de distancia. ¿De qué hablaríamos? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué sentiría al verlo? Pasé los 2 días siguientes en un estado de nerviosismo extremo, probándome ropa que luego descartaba, ensayando frases frente al espejo que luego olvidaba. Javier, con su calma habitual, me dijo: no ensayes nada, Lucía. Simplemente, sé tú misma. Deja que tu corazón hable. El viernes, a las 4:30 de la tarde, me encontré de pie frente a un viejo edificio de apartamentos en el corazón de Lavapiés. El barrio era un hervidero de culturas, de colores, de olores. Un lugar caótico y lleno de vida. El tipo de lugar donde podía imaginar perfectamente a un artista como Daniel escondiéndose del mundo. El portal estaba abierto, y subí los 4 pisos por una escalera de madera que crujía bajo mis pies. El estudio era el último del pasillo. La puerta era vieja, de madera oscura, sin ninguna placa que indicara un nombre. Me detuve frente a ella durante un largo minuto, con el corazón martilleándome contra las costillas, tan fuerte que temía que él pudiera oírlo desde dentro. Finalmente, respiré hondo y llamé. Oí pasos al otro lado, el sonido de un cerrojo al abrirse, y la puerta se entreabrió. Un hombre apareció en el umbral. Era mayor de lo que había imaginado. Probablemente pasaría de los 60. Su pelo, que en la foto era oscuro y abundante, ahora era una melena plateada y rebelde que le caía sobre la frente. Llevaba unas gafas de montura metálica, y detrás de los cristales, unos ojos de un azul intenso, los mismos ojos penetrantes de la fotografía, ahora enmarcados por una red de arrugas. Vestía una camisa manchada de pintura y unos pantalones de trabajo. Era él, Daniel. Nos quedamos mirándonos en silencio durante un instante que pareció una eternidad. Él me estudiaba con una intensidad que me hizo sentir completamente expuesta. Como si estuviera viendo no solo mi rostro, sino 35 años de una vida que se había perdido. Y yo lo miraba a él, buscando un rasgo, un gesto, algo que me resultara familiar. Y entonces lo vi, en la forma en que ladeaba ligeramente la cabeza al observarme, en la curva de su boca. Eran mis gestos, era mi boca. Fue como mirarme en un espejo distorsionado por el tiempo. Lucía, dijo él. Su voz era grave, algo rasposa, como la de alguien que no la usa a menudo. Pronunció mi nombre no como una pregunta, sino como una afirmación. Asentí, incapaz de hablar. Él se hizo a un lado, abriendo la puerta por completo.
Pasa, dijo simplemente. El estudio era un caos organizado. Lienzos de todos los tamaños se apilaban contra las paredes, algunos terminados, otros a medias. El suelo estaba salpicado de manchas de pintura, y el aire olía intensamente a trementina y a óleo. Una gran ventana inundaba el espacio con la luz dorada de la tarde. Me quedé de pie en medio de la habitación, sin saber qué hacer o qué decir. El silencio entre nosotros era denso, cargado de todas las palabras no dichas durante una vida. Él tampoco parecía saber cómo romperlo. Finalmente, hizo un gesto hacia dos viejos taburetes de madera. Siéntate, ofreció. Nos sentamos, a 1 metro de distancia el uno del otro. Dos extraños unidos por el vínculo más íntimo y a la vez más distante que existe. El encuentro había comenzado. Nos sentamos en aquellos taburetes de madera. Y el silencio que se instaló entre nosotros era tan denso que parecía tener peso físico. Yo no sabía por dónde empezar, y él parecía igualmente perdido. Mis ojos recorrían el estudio, deteniéndose en los cuadros que se apilaban contra las paredes. Eran paisajes abstractos, explosiones de color y emoción. Algunos oscuros y atormentados, otros llenos de una luz vibrante. Era evidente que el arte era su lenguaje, su forma de comunicarse con el mundo. Quizás por eso las palabras le costaban tanto. Fue él quien finalmente rompió el hielo, aunque no de la forma que yo esperaba. No hizo una pregunta sobre mí, ni sobre mi madre, ni sobre la carta. Simplemente señaló con la cabeza hacia un gran lienzo que estaba en un caballete, cubierto por una tela blanca. Recibí tu carta, dijo, su voz grave resonando en el silencio del estudio. La leí no sé cuántas veces. Durante días, no hice otra cosa. No podía pintar, no podía dormir. Pensé en no responder. Pensé que quizás era lo mejor para ti, para mí, dejar el pasado en paz. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Se pasó una mano por su pelo plateado, un gesto de nerviosismo que me resultó extrañamente familiar. Pero tu madre Clara nunca me habría perdonado la cobardía. No otra vez. Se giró para mirarme, y en sus ojos vi una tormenta de emociones contenidas. Arrepentimiento, dolor, y una profunda y antigua tristeza. Cuando me fui de Cadaqués, comenzó, su voz apenas un susurro. Me dije a mí mismo que lo hacía por ella. Me convencí de que yo era un desastre, un artista sin futuro, un ancla que solo la arrastraría a una vida de pobreza e incertidumbre. Ella era demasiado luminosa, demasiado buena para alguien como yo. Me dije que merecía algo mejor, alguien que pudiera darle la estabilidad que yo nunca podría ofrecerle. Su relato era un monólogo febril, las palabras tropezando unas con otras, como si hubiera estado esperando más de 30 años para decirlas. Me contó cómo había sido su amor por mi madre, una fuerza de la naturaleza, una conexión tan intensa y abrumadora que a ambos les daba tanto la vida como el miedo. Se amaban con una pasión que lo consumía todo, pero él vivía aterrorizado. Aterrado de su propio talento, aterrado del fracaso, y sobre todo, aterrado de no ser suficiente para ella. Y entonces ella me dijo que estaba embarazada, dijo, y su voz se quebró. Y entré en pánico. Fui un cobarde, un niño asustado. En lugar de ver un futuro, vi una jaula. En lugar de ver a nuestro hijo, vi una responsabilidad para la que no estaba preparado. Así que hice lo más fácil y lo más monstruoso que podía hacer. Le dije que necesitaba espacio para pensar, que volvería. Y nunca lo hice. El peso de su confesión llenó la habitación.
La historia que me contó no era una excusa. Era un retrato brutalmente honesto de su propio fracaso. De su debilidad. No intentó justificar sus acciones, solo las expuso con una crudeza que me desarmó. Me arrepentí en el mismo instante en que subí a aquel autobús. Continuó, sus ojos llenos de lágrimas que no se molestaba en secar. Cada día de mi vida desde entonces ha sido una conversación silenciosa con ella. Cada día me he preguntado qué habría pasado si me hubiera quedado. Cada día he vivido con el fantasma del hijo que nunca conocí. Se acercó al gran lienzo que estaba cubierto en el caballete. Con un movimiento lento y solemne, tiró de la tela. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. El cuadro que reveló no era un paisaje abstracto. Era un retrato increíblemente detallado y lleno de vida de mi madre. Clara, tal como aparecía en la fotografía de Cadaqués. Pero era mucho más que una simple copia. El artista había capturado su esencia. La luz en sus ojos. La energía de su sonrisa. La inteligencia de su mirada. Era una oda de amor pintada con óleo. Nunca dejé de pintarla, susurró Daniel, acariciando el borde del lienzo. Durante 35 años, la he pintado una y otra vez. En mi mente. Y aquí, hizo un gesto hacia las pilas de lienzos que había en el estudio. Detrás de cada uno de estos paisajes, de cada explosión de color, hay una capa de pintura que esconde un retrato suyo. Ella es el cimiento de todo mi arte. El amor y el arrepentimiento de haberla perdido han sido el único combustible de mi vida. En ese momento, lo entendí todo. Daniel no había olvidado a Clara. No la había descartado. Había vivido una vida entera en penitencia, consagrando su arte a la memoria de la mujer que había amado y abandonado. Su huida no había sido un acto de indiferencia, sino un acto de miedo que lo había sentenciado a una vida de remordimiento. La historia no era tan simple como yo la había imaginado. No había un héroe y un villano. Solo había 3 personas, atrapadas en una historia de amor, miedo y sacrificio, que habían hecho lo que pudieron con las cartas que la vida les había repartido. Salí del estudio de Daniel esa tarde sintiéndome como si hubiera vivido varias vidas en el transcurso de unas pocas horas. La conversación con él no me había dado respuestas fáciles ni finales felices de cuento de hadas. En su lugar, me había ofrecido algo mucho más valioso: la complejidad de la verdad. Me llevé conmigo la imagen de un hombre que había pasado 35 años atrapado en el ámbar. De un verano perdido. Un artista cuyo talento era tan inmenso como su arrepentimiento. Me despedí de él con la promesa de volver a vernos. Una promesa que ambos sabíamos que era frágil. Incierta, pero necesaria. El camino a casa en el metro fue un viaje a través de mis propias emociones. El torbellino de rabia, confusión y dolor que me había consumido durante semanas finalmente se había calmado, dejando en su lugar una serenidad melancólica, una aceptación profunda de la historia imperfecta que me había dado la vida. Ya no había villanos en mi relato, solo seres humanos que habían amado, se habían equivocado y habían sobrevivido lo mejor que pudieron. Pero a medida que me acercaba a casa, un pensamiento comenzó a dominar a todos los demás. Un pensamiento que no tenía que ver con el pasado en Cadaqués ni con el futuro incierto con Daniel, sino con el presente, con Fernando. Llegué a casa y encontré a Javier esperándome en el salón. No hizo falta que le dijera nada. Vio la calma en mi rostro y entendió que, de alguna manera, el círculo se había cerrado. Hablamos durante un rato. Le conté sobre el estudio, sobre los cuadros, sobre la triste confesión de Daniel.
Pero mi mente estaba en otro lugar. Tengo que ir a ver a mi padre, le dije, interrumpiéndome a mí misma. La palabra, padre, salió de mis labios con una naturalidad y una certeza que no había sentido en semanas. Javier asintió, comprendiéndolo todo. Ve, me dijo, te estará esperando. Conduje hasta la casa de mis padres. La casa donde había crecido. Y cada calle, cada esquina, me traía un nuevo recuerdo de Fernando. Recordé cómo me llevaba al colegio cada mañana. Cómo me ayudó a construir una maqueta del sistema solar que ganó el primer premio. Cómo se quedó despierto toda la noche a mi lado en el hospital cuando tuve apendicitis. Una avalancha de pequeños y grandes actos de amor que, juntos, formaban el inmenso edificio de su paternidad. La biología no había tenido nada que ver. Él había construido mi mundo, ladrillo a ladrillo, con la argamasa de su paciencia, su bondad y su amor incondicional. Cuando llamé a la puerta, fue él quien abrió, como si hubiera estado esperando mi llegada. No parecía sorprendido de verme. Simplemente me sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina, y me hizo pasar. Nos sentamos en el salón, en los mismos sillones donde habíamos tenido la conversación que lo cambió todo. Durante un rato, no dijimos nada. El silencio ya no era tenso, sino cómodo, comprensivo. Lo he encontrado, dije finalmente, mi voz suave en la quietud de la habitación. Fernando asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos. No me preguntó cómo era, ni qué me había dicho. Su única preocupación, la única que había tenido siempre, era yo. Comillas. ¿Y tú cómo estás? Comillas. Preguntó, su voz llena de un afecto paternal que me envolvió como un manto cálido. Y en esa simple pregunta, lo entendí todo. Entendí que para él, Daniel no era una amenaza, ni un rival. Era simplemente una pieza del pasado. Una explicación biológica que no podía competir con la realidad de 35 años de vida compartida. Le conté la historia de Daniel, su arrepentimiento, su vida dedicada a pintar a mi madre. Se lo conté sin adornos, como un simple relato. Fernando escuchó con atención, con una empatía silenciosa. Cuando terminé, se quedó pensativo por un momento. Pobre hombre, dijo en voz baja. Vivir con ese fantasma toda la vida debe de haber sido muy solitario. Su compasión, incluso hacia el hombre que había estado en el origen de todo, me dejó sin palabras. Era la prueba definitiva de la grandeza de su corazón. Me levanté del sofá y me acerqué a su butaca. Me arrodillé en el suelo frente a él, como hacía cuando era una niña pequeña y quería contarle un secreto. Tomé sus manos, grandes y callosas, entre las mías. Lo miré a los ojos, queriendo que cada palabra que iba a decir penetrara en lo más profundo de su alma. Quería que supieras algo, empecé, mi voz temblando por la emoción. Conocerlo a él no ha cambiado nada. Solo ha confirmado lo que ya sabía. Un padre no es quien te da los genes. Un padre es quien te cura las heridas. Quien te lee cuentos por la noche. Quien te enseña a ser una buena persona. Un padre es quien te elige cada día. Y tú, papá, tú eres mi padre. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Eres lo mejor de mi vida. Las lágrimas corrían por el rostro de ambos. Él apretó mis manos con fuerza. No dijo nada. No hacía falta. En sus ojos vi todo el amor, todo el alivio, toda la confirmación que necesitaba. En ese momento, en el salón silencioso de la casa que él había construido para nosotros, nuestra relación se selló de nuevo, no sobre un secreto, sino sobre una verdad elegida.
Yo era la hija de un pintor bohemio y de una joven soñadora, pero me había criado un gigante. Y esa noche, por fin, pude volver a casa. El tiempo que siguió a aquella noche en casa de mi padre fue un tiempo de calma y de lenta reconstrucción. No una reconstrucción de algo que se había roto, sino más bien la integración de una nueva pieza en el mosaico de mi vida. La verdad, que al principio había sido una bomba, se había transformado en un bálsamo. Las grietas que había abierto en los cimientos de mi identidad no habían provocado un derrumbe, sino que habían permitido que entrara la luz, revelando una estructura mucho más compleja y resistente de lo que jamás había imaginado. Volví a ver a Daniel un par de veces más. Nuestros encuentros eran extraños, una mezcla agridulce de familiaridad y distancia. Hablábamos de arte, de libros, de la vida, siempre orbitando con cuidado alrededor del gran agujero negro de los 35 años que nos separaban. Encontré en él el origen de mi amor por el color, de mi necesidad de crear, de una cierta melancolía que a veces me invadía sin motivo aparente. Era como encontrar una explicación a partes de mí misma que siempre habían sido un misterio. Pero no encontré en él a un padre. El papel ya estaba ocupado. Y de una forma tan completa, tan absoluta, que no había espacio para nadie más. Nuestra relación, si es que podía llamarse así, se convirtió en la de dos extraños unidos por un pasado común. Dos náufragos de la misma historia que se encontraban en una isla desierta para compartir sus recuerdos antes de volver, cada uno, a su propio mundo. Mi verdadero mundo estaba con mi familia. Con Javier, cuyo amor y paciencia habían sido mi faro en la tormenta. Nuestra relación salió de esta prueba inmensamente fortalecida, con la certeza de que podíamos enfrentarnos a cualquier cosa juntos. Y, sobre todo, mi mundo estaba con Fernando. Nuestra relación, liberada del peso del secreto, floreció de una manera nueva. Había una honestidad, una ternura y una gratitud en cada uno de nuestros encuentros que trascendía todo lo anterior. Lo veía jugar con mis sobrinos, sus nietos no biológicos, y comprendía que la capacidad de amar de aquel hombre no conocía los límites de la sangre. Él era la definición misma del amor como un acto de voluntad. Una tarde, varios meses después de mi primer viaje a Cadaqués, sentí la necesidad de volver a mi estudio y abrir, una última vez, la caja de madera de mi madre. La coloqué sobre mi escritorio, bajo la luz suave de la tarde, y levanté la tapa. El olor a sándalo y a jazmín seco llenó el aire. Observé cada uno de los objetos que contenía, pero ahora los veía con otros ojos. La carta de mi madre ya no me parecía una confesión de una mentira, sino el testamento de un amor inmenso. El amor por un joven artista que la hizo vibrar. El amor por un hombre bueno que le dio un hogar. Y el amor por una hija a la que quiso proteger por encima de todo. El retrato a carboncillo y la fotografía de Cadaqués ya no eran la prueba de un secreto doloroso, sino el recuerdo de una pasión de verano que, a pesar de su trágico final, me había dado la vida. Cada objeto había encontrado su lugar en la historia, despojado de toda la rabia y el dolor que yo les había proyectado al principio. Tomé una hoja de papel, el mismo tipo de papel que había usado para escribirle a Daniel, y redacté una breve nota. Gracias, mamá. Ahora lo entiendo todo. Y te perdono. Sé feliz donde quiera que estés. Doblé la nota y la coloqué dentro de la caja, junto a la carta original. Luego, añadí algo mío. Una pequeña fotografía reciente. Una en la que salíamos Fernando y yo, sentados en el porche de su casa, riendo a carcajadas.
La coloqué junto a la foto de Clara y Daniel. Las dos parejas, los dos amores de la vida de mi madre. Los dos pilares de mi existencia. Cerré la caja de madera. Ya no la escondería en el fondo de un armario. Su lugar no era la oscuridad. La puse en la estantería principal de mi estudio, junto a mis libros de arte favoritos y los premios de diseño que había ganado. La dejé allí, a la vista, como un recordatorio silencioso y sereno. Un recordatorio de que la familia no es algo que nos viene dado, sino algo que se construye. Que no está hecha de lazos de sangre, sino de lazos de amor, de elecciones, de promesas cumplidas y de sacrificios silenciosos. La caja de mi madre, que había empezado siendo un cofre lleno de dolor, se había transformado en mi herencia más preciada. Ya no contenía un secreto, sino mi propia historia, completa y en paz. Y así, al abrir una caja cerrada durante décadas, Lucía no solo descubrió la verdad sobre su origen, sino que encontró la verdadera definición de la palabra familia. Su historia nos enseña que el amor más poderoso no siempre es el que nos da la vida, sino el que elige cuidarnos, protegernos y quedarse a nuestro lado cada día. Nos recuerda que el perdón es la llave que nos libera del pasado y nos permite abrazar nuestro presente con el corazón en paz. Ahora es tu turno de compartir. ¿Qué significa para ti la familia? ¿Crees que la sangre es más importante que el amor y el compromiso? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Cada una de vuestras historias y reflexiones enriquece a nuestra comunidad. Gracias por habernos acompañado en Narrador de Almas. Si este relato te ha emocionado, la mejor manera de apoyarnos es dándole a me gusta, compartiéndolo con tus seres queridos y, si aún no lo has hecho, suscribiéndote al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Soy Valeria, y te espero en nuestro próximo encuentro. Aquí, donde cada alma tiene una historia que contar.